Ahora sí, buenas tardes. Aquí estamos en una nueva transmisión del Instituto de Políticas Públicas para la Inclusión Social Generosa Fratacci. Mi nombre es Mariano Pacheco. Estoy en este momento como director de este espacio con el cual hemos avanzado en esta situación de pandemia mundial y bueno, y de largos meses de aislamiento social preventivo y obligatorio que hemos tenido aquí en la Argentina, con este ciclo de charlas virtuales para poder sostener una serie de conversaciones, de charlas, de discusiones entre distintos protagonistas, tanto docentes e investigadores universitarios, como militancias diversas del pensamiento, del sindicalismo y de los movimientos sociales. Hoy estamos largando esta cuarta charla virtual ya de este segundo ciclo, que hemos titulado Historia, Actualidad y Perspectivas de la Economía Popular. Para quienes no han visto los encuentros anteriores, tanto del primer como del segundo ciclo, queremos recordarles que en nuestra página web www.institutofratacci.com.ar pueden encontrar los videos grabados de cada uno de los encuentros y también otros materiales, textos de análisis, de discusión política y algunas contribuciones de artistas populares que nos han enviado en estos meses en que hemos puesto en pie la página web, algunas de sus producciones, para también vincular el pensamiento y la acción de los movimientos sociales con el arte popular. Hoy tenemos, bueno, el gusto de tener esta mesa virtual entre personas, bueno, que tenemos un recorrido bastante común, en algunas incluso zonas geográficas, y estamos, bueno, transmitiendo esta charla para poder abordar en el día de hoy la temática de reproducción social y comunidad, ¿no? ¿Qué vínculos podemos establecer entre comunidad, reproducción social y economía popular? También queremos recordarles que pueden dejar sus saludos, sus comentarios o si tienen preguntas para hacerles a los invitados del día de hoy en el muro de Facebook. Nosotros luego vamos a leerlos. Allí del otro lado están mis compañeras Sofía Álvarez y Laura Fantela, que van tomando nota para que no se pierdan en la medida de lo posible los comentarios en el muro, y luego los leemos, y es la forma un poco que tenemos de establecer esta conversación virtual para que no sea tampoco la cuestión tan unilateral. Tenemos presentes hoy 3 personas aquí, militantes del movimiento popular. Está Ivana Rezano, es docente de las universidades también de Lomas de Zamora y Almirante Brown, y integrante del Instituto Municipal de la Economía Social de Almirante Brown y perteneciente a otros espacios, cada uno ahora luego irá agregando. Emiliano Exposto, miembro de la Cátedra Abierta Félix Guattari de la Universidad de los Trabajadores del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, y Federico Hugo, militante del Movimiento Evita, en este momento subsecretario de la Economía Popular del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya para ir cerrando un poco esta introducción, recordarles que el próximo martes, 18:30 horas, tenemos el cierre del segundo ciclo y el cierre ya de el conjunto de conversaciones 2020 que hemos proyectado para realizar, con la presencia de Ángeles Trapazón, dirigente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán, y el secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Esteban Gringo Castro. Bueno, para entonces dar ya pie a la conversación del día de hoy, le dejo la palabra a Emiliano Exposto. La idea es que puedan hacer una primera introducción cada uno de los invitadas del día de hoy, y luego que podamos establecer una conversación en torno a lo que vaya planteando cada una de ustedes. Así que, Emiliano, bienvenido, y ya te dejo la palabra para que puedas agregar, si hace falta agregar algo más a tu presentación, y bueno, que puedas abordar tu intervención del día de hoy. Muchas gracias por estar conectados. Gracias, Marian, por la invitación, gracias al Instituto principalmente. Para mí es un placer enorme estar con Federico y Ivana aquí y contigo.
Gracias también a los compañeros de la Cátedra Félix Guattari y la Universidad de los Trabajadores que tuvieron la confianza política para permitirme charlar hoy. Bueno, voy directamente a la intervención primera que había planificado para hacer hoy, breve, con algunas puntas, si ustedes quieren, conceptuales de investigación militante, que creo que nos permiten pensar la articulación entre reproducción social, economía popular y comunidad. Ustedes saben que estamos en un contexto de crisis sistémicas multidimensionales de la sociedad capitalista, ¿no? Crisis económicas, ecológicas, sanitarias, culturales, de los cuidados, donde también eso se contesta y es impugnado en diferentes desobediencias, irreverencias populares, revueltas colectivas, rebeldías, etcétera, que también se balancean con un avance preocupante de las nuevas derechas fascistas en la región, que combinan justamente violencia fascista, violencia sexista, violencias clasistas y violencias racistas. Me parece que estos tres interrogantes, estos tres campos de problema y de práctica, que son la reproducción social, la economía popular y la comunidad, les propongo que nos permitan discutir al menos tres campos de problemas diferenciales. La primera de ellos es que creo que amplía la noción de clase trabajadora y la noción de trabajo. Nos permite rediscutir qué entendemos hoy por clase trabajadora y fundamentalmente por trabajo. Nos permite comprender, y voy a desplegarlo luego, una clase trabajadora múltiple, plural, atravesada por vectores racializantes, clasistas, vectores de sexualización, etc. Y asimismo ampliar o amplificar la noción misma de economía, preguntándonos por las diferentes figuras de trabajo prioritario, si ustedes quieren, que están actuantes hoy en la economía capitalista. Trabajo suburbano, trabajo doméstico, trabajos formales e informales, trabajos populares, trabajos barriales, etc. Y asimismo nos permiten esa conjunción entre reproducción, economía y comunidad, nos permiten cartografiar, creo, como segundo elemento, los nuevos modos de explotación diferencial y desigual que aquejan a la clase trabajadora, formas desiguales y diferenciales de explotación, de violencia, de desposesión y extractivismo, pero asimismo tanto las jerarquías y relaciones de poder que hay al interior de la clase trabajadora y fundamentalmente cuáles son las luchas, las desobediencias, las iniciativas que aquí ahora impugnan esas formas de dominación y explotación en el capitalismo patriarcal y colonial hoy. Entonces, primero, creo que esa conjunción nos permite ampliar y rediscutir la noción de clase trabajadora, rediscutir la noción de trabajo, cartografiar los nuevos modos de explotación y de lucha sociales en acto y en curso aquí y ahora. Y en tercer elemento, nos permite complejizar las lógicas de construcción de contrahegemonías, complejizar la cuestión del sujeto o los sujetos del cambio social. Creo que tomando como eje esos tres problemas, al principio les propongo que nos permiten pensar entonces la conjunción o la articulación entre patriarcado, capitalismo y colonialismo, que no son dos o tres sistemas separados uno de otro, sino que son parte de un mismo sistema y de relación social contradictoria y antagónica. Nos permiten rastrear hoy en las economías populares los vectores de politización, los vectores de radicalización y de protagonismo social. Y por último, creo que si algo de esa idea o esa hipótesis de ampliación o de complejización de la categoría de trabajo, de clase trabajadora y de modos de lucha y de organización, creo que el desafío es cómo articulamos o cómo componemos las luchas antipatriarcales, antirracistas, antinormativas o de las disidencias, con hoy dos luchas que me parecen fundamentales, que son las del cambio climático y las propiamente antineoliberales. Dicho eso, como tres puntas, tres vectores de conversación, ampliación de la categoría de trabajo, de la clase trabajadora, y ampliación compleja y complejización, por lo tanto, de la categoría de sujeto del cambio social, me meto entonces en dos o tres cuestiones en torno al problema de la reproducción social. Como ustedes saben, el problema de la reproducción social cobra una importancia muy relevante en los últimos años a partir de lo que podríamos llamar crítica feminista de la economía política, o economía feminista. Es un largo debate que tienen los feminismos hace muchísimos años, que yo voy a tomar fundamentalmente algunas autores argentinas, como Verónica Gago, para explanar un par de ideas que creo que
nos permiten pensar algunas cuestiones de nuestras propias investigaciones militantes y activismos, que tiene que ver con la siguiente idea. La categoría de reproducción social viene a señalarnos que hay una dimensión invisible, un subsuelo de la producción social capitalista. Esto es, hay autoras que señalan la idea según la cual que la reproducción social es la morada oculta detrás de la producción social. ¿Qué quiere decir esto? Que así como Marx descubrió que detrás del intercambio y detrás del consumo capitalista había una morada oculta invisible que era la producción social de valor fundamentada en la explotación de la clase trabajadora y la fuerza de trabajo, los feminismos nos vienen a señalar que la dimensión oculta de la reproducción social, de las tareas indispensables y esenciales para la reproducción de la vida, son el subsuelo de la economía capitalista, de la producción social de valores, mercancías, etc. Y eso es lo que nos permite entonces correr un eje, ya no solo preguntándose por la explotación del trabajo, sino también por la explotación de los deseos, imaginarios, aspiraciones, etc. de la clase trabajadora. Esa idea de reproducción social, esa práctica, ese concepto, campo de problemas, decía, nos permite amplificar la categoría de trabajo, buscando justamente cuáles son las tareas hoy no reconocidas, no compensadas, algunas mal pagas, otras desvalorizadas o incluso no asalariadas, que son indispensables para la reproducción de la vida, de las cuales el capital y el capitalismo se apropia o se alimenta, pero no reconoce como trabajo. Podemos pensar allí el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, pero no solo, también los trabajos sanitarios, educativos, etc. Y lo que nos aporta justamente es enfocar la discusión en cuál es el carácter diferencial de explotación que recae sobre cuerpos feminizados, racializados, cuerpos disidentes, cuerpos de la economía popular, etc. Esto es, que pone en el núcleo del problema de la crítica de la economía política y de nuestras militancias, por lo tanto, el problema de la desigualdad y la división sexual y racial del trabajo que es inherente al capitalismo patriarcal y colonial. Dicho eso, para concluir esta creo que aportes importantes al debate del punto de vista de la reproducción social como categoría crítica y categoría de lucha, tiene que ver con incluso poder complejizar también otras dimensiones de la contradicción y el antagonismo social. Esto es, recordamos que para el marxismo tradicional o para gran de las tradiciones emancipatorias del siglo XX, la contradicción principal del capitalismo podríamos pensarla como la contradicción entre capital y trabajo, o entre riqueza y valor. Lo que viene a traer la categoría de reproducción social y ese campo de problemas es, sin desligarse del problema de la contradicción entre capital y trabajo, involucrando un conjunto de conflictos raciales, sexuales, etc., por prestar atención a la contradicción o al antagonismo entre capital y vida. Esto es, que el capitalismo es una economía, como ustedes saben, orientada a la ganancia, a la acumulación, a la extracción de valor, etc., que presupone, pero no garantiza, ni la sustentabilidad del planeta, ni la sostenibilidad de nuestras vidas. Y es allí entonces donde hay un conjunto de tareas fundamentales para la existencia que hacen al campo amplio de la reproducción social que requerimos politizar. Y es, creo yo, lo que nos permite entonces trazar un segundo campo de problemas. Si el primero era la reproducción social, el segundo tiene que ver con la economía popular y cómo esto se puede conectar con el problema de la economía feminista o la economía de la reproducción social. Lo primero que me gustaría decir es que no me parece interesante pensar a la economía popular como una mera economía de marginalidad, de mansedumbre, de gestión de la pobreza, etc., sino más bien como una gestación desde los territorios de prácticas específicas de conflictividad, de protagonismo social, de autoorganización, etc., no como meras economías de la mansedumbre, de la obediencia, etc. Dicho eso, tanto la categoría de economía feminista como de economía popular, y siguiendo el hilo conductor anterior, es lo que nos habilita la posibilidad de desarrollar una práctica, una crítica práctica, efectiva, con nuevos lazos comunitarios, nuevas relaciones sociales, nuevos métodos de independencia o de autonomía, a la economía capitalista. Y esto por tres cuestiones que voy a repasar brevemente.
y finalizo para no extenderme demasiado en esta primera intervención, tiene que ver con, quiero recuperar la argumentación en torno a cómo economía feminista y economía popular nos habilitan ya no solo una discusión sobre qué entendemos por economía o qué entendemos por trabajo, sino fundamentalmente qué entendemos por clase trabajadora y métodos de lucha de la clase, formas de desobediencia. Ustedes saben que para la tradición emancipatoria del siglo XX, el capitalismo iba a tender a algo así como a la homogeneidad, a la simplificación del lazo social. Hoy vemos todo lo contrario, el capitalismo tiende a la diferencia, a la heterogeneidad e incluso a la fragmentación. Es allí entonces, si no tenemos ya una categoría cerrada de clase trabajadora, de clase obrera, incluso una clase masculinizada en el ámbito fabril, donde se compartían unos mismos espacios de sociabilidad, me parece que lo relevante para nuestras propias investigaciones y militancias tiene que ver con poder amplificar y ampliar el mismo concepto de clase trabajadora. Y cuando hablamos de clase trabajadora hablamos de cuerpos incluidos y excluidos, ocupados y desocupados, precarizados, racializados, que hacen parte de trabajos domésticos, etc. Esa creo que es hoy la nueva clase trabajadora. Y por lo tanto amplifica el concepto de lucha de clases. Y creo que esto es lo fundamental. Y nos lanza, al menos, a tres campos de problemas o tres desafíos militantes y políticos fundamentales. El primero de ellos es si tenemos una ampliación del concepto de trabajo, una complejización de la categoría de lucha de clases y de clase trabajadora. Es que el primer desafío es, si el capitalismo tiende a la fragmentación, es cuáles son nuestros métodos de unificación, de unidad de aquella diferencia. ¿Cómo logramos nosotros la articulación entre lucha económica, social, cultural y política para unificar aquello que el capital divide, incluso al interior de la propia clase trabajadora? Problema de la unidad. El segundo problema es el problema de la separación. Esto es, no solo queremos la unidad de la clase trabajadora, sino también la separación de la clase trabajadora de los sentidos dominantes. Militamos por la unidad y por la separación, por separar a la clase trabajadora y a nosotros mismos de las formas dominantes de subjetivación, de explotación, de sentidos, de valores, etcétera, del capital. Y por último, ¿cómo articulamos las diferentes reivindicaciones? Reivindicaciones que tienen que ver con el reconocimiento de derechos para las minorías y disidencias, con reivindicaciones que tienen que ver con la redistribución de la riqueza o con la representación. Dejo aquí para no extenderme demasiado, pero me parece que tanto la lucha por la unidad de la clase trabajadora como por la separación de la clase trabajadora respecto a los valores dominantes y la articulación entre los frentes de lucha social, político y cultural, con esto arriesgo la última hipótesis, es que asistimos a un tipo plural o múltiple de lucha de clases. Y a mí me gusta pensar, me gustaría que conversemos esta idea, de que tanto los feminismos populares como el precariado en acción, por las luchas antirracistas o por el cambio climático, configuran hoy momentos o dimensiones de la lucha de clases. Pensar a los feminismos populares, al precariado en acción, a las luchas sexuales y de las disidencias mentales, corporales, etc., como momentos específicos de la lucha de clases, como dimensiones de una lucha de clases que corresponde, por lo tanto, a una clase trabajadora plural, multiforme, muy distinta y heterogénea respecto a la clase trabajadora presunta del siglo XX. Si quieren, paro aquí, así no me extiendo demasiado. Tenía preparado algunas cuestiones que tenían que ver con cómo podemos pensar a partir de esta ampliación del concepto de trabajo, de lucha de clases y de clase trabajadora, que nos permite visualizar tanto la categoría de economía popular como reproducción social, discutir en un segundo momento o tratar de pensar cómo la idea de lo común o de lo comunitario nos permite repensar la idea de construcción de hegemonía. Una idea de construcción de hegemonía que exceda lo simbólico, lo meramente discursivo, y que pueda dar una disputa por la producción de otros comunes. Pero eso lo digo para la segunda parte de la conversación, así no los aburro demasiado, si les parece. Bueno, gracias Emiliano Exposto. Estaba conversando aquí en este ciclo de charlas virtuales del Instituto Fratacci, perteneciente a la Universidad de los Trabajadores del MENER. Ahora es, bueno, el momento en que tome la palabra Ivana Rezano. Ahí estamos. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes.
Gracias, Mariano. Bueno, gracias a los compañeros Emiliano y Fede por compartir hoy. Vengo siguiendo el ciclo, más que interesante, tuvo distintos momentos y aportes, súper interesantes todos. Y bueno, como decía Mariano, en mi caso soy Ivana Rezano, soy licenciada en periodismo, recibida en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y tengo un posgrado que yo amo más que mi título de grado, que es una especialización en abordaje integral de problemáticas sociales en el ámbito comunitario, que es de la Universidad Nacional de Lanús y que se daba en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el momento en que Alicia Kirchner era ministra, así que yo fui alumna de Alicia. Fue muy, muy rico tenerla como docente y bueno, logramos obtener esa especialización que para muchas, sobre todo éramos mujeres, casi te diría que el 100%, fue como completar una formación de grado que nos permitió abordar distintas cuestiones en el trabajo territorial que por ahí no teníamos las herramientas más técnicas. Y bueno, también, como decía Mariano, me desenvuelvo como docente en la universidad de la que me gradué, en la Facultad de Sociales específicamente, en un seminario de equidad de género y construcción de ciudadanía, ya hace varios años. También ahí abrimos en la Facultad de Lomas en Sociales ese espacio con una compañera que es trabajadora social y que actualmente es subsecretaria de Desarrollo Humano de la Nación, del Ministerio de Desarrollo Social, que es Laura Berardo, y las dos somos graduadas de sociales y en su momento, bueno, fuimos con el planteo, después de haber sido militantes muchos años, muchas jóvenes militantes de la facultad, bueno, luego ya como graduadas le fuimos a plantear al decano de ese momento, que era Gabriel Mariotto, que era necesario una especialización en género, una mirada de perspectiva de género en la facultad, porque no la tenía, y nosotras nos habíamos formado desde la perspectiva de género en los pasillos fuera de las aulas. Y bueno, ese espacio se viene sosteniendo desde hace ya más de 7, 8 años. Y hace un poquito, porque nuestra universidad, vivo en Brown ya hace bastantes años, en Almirante Brown, fui concejal de Brown y actualmente soy concejal electa, y presido el Instituto Municipal de Economía Social, como vos decías, Mariano, que es un instituto con rango de subsecretaría acá en el municipio de Almirante Brown. Y en Brown, les decía también, me tocó la posibilidad y el honor de ser parte de la Universidad Nacional Guillermo Brown en el área de comunicación, pero que obviamente también atravesado por las perspectivas de género ya desde este año, que es la primera vez que se dictan clases en la Universidad Nacional de Brown, porque bueno, fue nuestro primer cuatrimestre y nuestro primer cuatrimestre pandémico, así que fue todo un desafío. Y también, por supuesto, y sobre todo, soy militante política y social desde hace bastantes años, teniendo experiencia o habiendo sido parte de diferentes experiencias políticas y sociales, sobre todo acá en el conurbano sur, de distintas organizaciones populares, y actualmente conformo la coordinadora 25 de mayo, que conforma también la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, así que militando en esa instancia y por supuesto en el feminismo popular. Así que un poco todo eso, además de muchas otras cosas más, como nos caracteriza a los y las militantes y a las mujeres en particular. Y hoy la verdad que, bueno, como decía, celebrando estos encuentros, aun cuando, bueno, todos sabemos el año complicado que tuvimos y que la virtualidad también está teniendo como cierta, bueno, ya la hemos incorporado, pero a su vez también, bueno, también hay cierto desgaste en relación a las herramientas, pero la verdad es que sigue siendo una forma de encontrarnos y vi en los otros encuentros, y veo ahora también que estaba ahí mirando el vivo, que hay muchos compañeros y compañeras que se pueden sumar a estas instancias a partir de la virtualidad, ¿no? Así que también hay que celebrar eso y apoyarlo. Y en concreto, con respecto a la temática que nos habías convocado, Mariano, y que estuvimos charlando un poco hace unos meses como para darle cuerpo a esta instancia, a esta actividad, es en este marco teórico y marco concreto que también planteó recién el compañero. Me parece que, bueno, yo lo que quería y siempre que puedo, tratamos de reforzar con las compañeras, si bien al inicio de este ciclo hubo un aporte muy interesante de dos compañeras que trabajaron la temática de los cuidados y la temática de
lo que tiene que ver con las políticas reproductivas no reconocidas y todo este marco que planteaba recién Emiliano. Me parece que yo un poco trato de llevar a donde puedo algunas herramientas teóricas, pero que tienen que ver, en mi caso yo no ven, si bien he recorrido la universidad, no me considero una intelectual ni una teórica, sino una militante que se va nutriendo de estas herramientas, y que quizás cuando muchas de nosotras empezamos la militancia ya por los 90, no nos planteábamos algunas realidades y algunas miradas que hoy y hace unos años nos atraviesan, y que tienen que ver con cómo nos paramos también desde el campo popular con lo que tiene que ver con las tareas reproductivas y con la reproducción social, como recién lo planteaba el compañero como marco. Entonces me parece que eso también fue un descubrimiento y una construcción en mucha militancia del campo popular en relación a justamente esto, ¿no? Cómo pararnos, y cómo por supuesto intervenir, porque si es algo nos caracteriza a la militancia, es que no dejamos las cosas como parte del paisaje, sino que buscamos intervenir. Y como les decía, cuando muchas de nosotras empezamos a militar, estas cuestiones las dábamos por superadas, que también tienen que ver, creo yo, con alguna cuestión que hemos traído y recibido de la militancia de los 70, donde quizás prácticamente la cuestión de género no se planteaba en función de una igualdad que todos sabemos que no era tal. Así que me parecía que en este marco es interesante subrayar, y un poco lo planteaba Emiliano, la cuestión de las miradas de lo que tiene que ver la crítica feminista al marxismo, que vio y que puso el foco en que estas tareas de reproducción social no estaban en el foco de atención de la militancia popular, y que hacían de alguna manera desaparecer de la escena una gran parte del trabajo, que es el trabajo no asalariado, fundamentalmente vinculado a las tareas domésticas y fundamentalmente realizado por mujeres. En función de esto, bueno, hemos traído, y nosotras nos tocó ser parte en la CETEP de una de las referentas actuales de toda esta mirada, que es Silvia Federici, que estuvo justamente, yo creo que fue una síntesis más que interesante en la CETEP, donde con esta mirada de crítica feminista al marxismo viene a plantear que justamente a partir de ciertas categorías, las miradas que se desarrollaron no contemplaban una gran parte del trabajo, a partir de no contemplar el trabajo doméstico, y bueno, y llevarnos a plantear y a reconocernos a muchas mujeres, como bueno, la famosa cita o la frase que Silvia Federici plantea, que tiene que ver con lo que llaman amor es trabajo no pago. Eso que llaman amor es trabajo no pago, que ahora igual le voy a dar una vuelta de tuerca, porque nosotras la seguimos debatiendo y poniendo en cuestión, y si bien queda ahí, o que creo que es una frase más que provocadora, eso que llaman amor es trabajo no pago, me parece que viene un poco a sacudir el avispero en relación a justamente qué pasa con el trabajo doméstico, con las tareas de cuidado y con las tareas que históricamente realizamos las mujeres, en lo privado y en el espacio público también, en lo individual y también en lo comunitario, hasta en lo profesional, porque también sabemos que las carreras mayoritariamente integradas por mujeres, y las disciplinas y las profesiones son aquellas que se identifican y están vinculadas a tareas del cuidado, ¿no? Como por supuesto, bueno, todas las que tienen que ver en relación a ciencias sociales, siempre decimos, bueno, el trabajo social mismo, la medicina está mucho más repartida, pero todavía tiene un gran porcentaje de mujeres, y a su vez otras como son la enfermería o profesiones mucho más vinculadas a los sectores populares, claramente protagonizadas por mujeres, la docencia, ¿no? Por supuesto, prácticamente integrada en su totalidad por mujeres. Así que traía esta cita y esta idea y este planteo que hace Federici, porque me parece que ahí hay una gran parte de lo que se abrió, si bien no es, como decía, es bastante actual, tiene que ver con
una corriente de lo que venimos observando y recibiendo, debatiendo e incorporando a nuestras prácticas militantes y a nuestras intervenciones, ya sea profesionales o desde las políticas públicas, en aquellos espacios que los sectores de la economía popular, los sectores del campo popular, vamos ocupando, desarrollando, y todo eso también se vio muy fuertemente reflejado y muy ricamente reflejado en este ciclo. Eso por un lado, y por el otro, porque justamente les traía recién la idea de que Silvia Ferici en la CETEP fue como una síntesis interesante y que abrió puertas y abrió miradas. A mí también me gusta y lo traigo porque a veces citamos a Evita en muchas cuestiones y nos embanderamos con ella y sabemos lo que representa Eva Perón en la historia de la Argentina, en particular en las acciones de los sectores populares, en las reivindicaciones de los sectores populares y de las mujeres en particular, pero a veces hay una ausencia de los planteos concretos que Eva realizó en sus obras, que también fueron estigmatizadas y criticadas, porque muchas veces se las puso en duda si era ella quien las escribía o que no, etcétera, ¿no? Como todo lo que se puso en duda en relación a la figura de Evita, pero Eva ya en sus textos y en sus planteos hace algunas críticas y en particular propuestas en relación a la figura de la mujer en el hogar. Por supuesto que desde la mirada de el rol de la mujer en el hogar como base y clave para el desarrollo de la Argentina justicialista, ¿no? No estamos hablando de una crítica desde el feminismo, que no era tal en ese entonces, ¿no? Siempre acá tenemos ese debate de si el feminismo sí o no. Claramente nosotras estamos paradas desde el feminismo popular, donde creemos que quienes llevan adelante el voto femenino es fundamentalmente el justicialismo, y en función de medidas concretas es que se va desarrollando el protagonismo de las mujeres, ¿no? Esto no es motivo de esta charla, pero todos sabemos las puertas y lo que significó la figura de Evita y por supuesto la sanción del voto femenino en la historia pública, política y social de las mujeres en nuestro país. Así que yo también la traigo a Evita porque en su legado, en concreto en el texto La razón de mi vida, que además después lo profundiza en mi mensaje, ella tiene una propuesta en un apartado que se llama Una idea, y que ahí va a hablar de justamente, hay una parte que todos creo que muchos pasamos por alto en nuestra formación desde la militancia, y mucha parte del peronismo también parece que no la terminó de leer y no la terminó de incorporar, que es cuando ella plantea concretamente que es necesario, en el apartado Una idea se llama, una asignación mensual a las mujeres amas de casa. Y así nomás lo plantea desde su mirada, desde el rol que cumplen las mujeres en el hogar. Textualmente dice: la madre de familia está al margen de todas las previsiones, es el único trabajador del mundo que no conoce salario, ni garantía de respeto, ni límite de jornadas, ni domingo, ni vacaciones, ni descanso alguno, ni indemnización por despido, ni huelgas de ninguna clase. Todo eso, así lo hemos aprendido desde chicas, pertenece a la esfera del amor. Y lo malo que es el hogar, y lo malo es que el amor pronto a veces desaparece. Y entonces todo pasa a ser trabajo forzado, obligaciones sin ningún derecho. Y seguido a ese capítulo plantea muy humildemente, y yo me lo imagino así como, bueno, dice, me imagino que mucha gente verá en esta opinión mía, muy personal y muy mía, se encarga de aclarar, un concepto demasiado materialista, pero después desarrolla claramente que es necesario esta idea de un sueldo que pague a las madres toda la nación y que provenga de los ingresos de todos los que trabajan en el país, incluidas las mujeres. O sea, Evita ya en La razón de mi vida nos está planteando la necesidad, el derecho, la obligatoriedad de una asignación mensual a las amas de casa, que luego sabemos que
al día de hoy, por supuesto, no la tenemos como tal, sino que le fuimos entrando por varios lados, ¿no? Y que el mismo debate por actores propios, por actores de la derecha que se niegan a garantizar y a generar derechos, ha surgido en cada instancia que las mujeres logramos avanzar en la participación económica de la sociedad. Ya sea, por ejemplo, en la asignación universal por hijo, cuando se debatía que si se embarazan por tener hijos, etcétera, etcétera, todo por supuesto centrado en la figura de Cristina, que fue quien como presidenta dio esa política pública, generó esa política pública, o en otras instancias como la famosa jubilación de amas de casa, que también les dan para que vayan a tomar el té, decían los viejos, los representantes de la derecha social y política en nuestro país, ¿no? Y nosotras vimos como nuestras propias madres, tías, que habían sido trabajadoras e interrumpieron su proceso de trabajo formal por, sobre todo la crisis económica, pero también por tener la responsabilidad del cuidado de los hijos e hijas que iban naciendo, perdieron la posibilidad de tener acceso a las jubilaciones dignas que restaura Néstor allá por su gobierno, y entonces eso dio la posibilidad de que miles de mujeres generen esa posibilidad, tengan esa jubilación. Así que todo esto que parece como varias partes de un mismo debate y acciones concretas que los gobiernos del campo popular, los gobiernos progresistas, los gobiernos justicialistas intentan llevar adelante, son para mí, para lo que venimos construyendo desde el feminismo popular, como aristas de un mismo debate, ¿no? Y cómo, en definitiva, es cómo le entramos al capitalismo, cómo le entramos al modelo en función de un porcentaje concreto de la torta que sea designado a aquellas personas que realizan las tareas de cuidado. Y por último, desde las políticas públicas, y con esto redondeo, y lo seguimos si quieren después, me parece que desde las políticas públicas este año, aún con la pandemia mediante y con todo lo que significa, y quizás justamente por la visibilización de las tareas del cuidado, ya sea en el propio sistema de salud, en las escuelas, en el modo que se está trabajando, y en los territorios y barrios donde el trabajo comunitario claramente se visibilizó como esencial, me parece que ahí también tenemos ejemplos concretos de cómo es trabajo, no cabe ninguna duda, y hay que reconocerlo como tal. Y yo siempre cuento un ejemplo que es el de las promotoras de salud, que ya tienen varios años y que hace varios gobiernos atrás, con otras experiencias, también desde las organizaciones populares, en ese momento con Fede desde distintos lugares éramos parte, logramos visibilizar ese trabajo en los territorios. Las promotoras de salud luego, en la mayor parte de los municipios, avanzaron hacia ser reconocidas como parte del sistema de salud, de atención primaria. Hoy tienen su asignación, cobran un sueldo, algunos todavía altamente precarizados. En Brown concretamente tienen un pase para las líneas de colectivos municipales para poder moverse en el territorio, etcétera, ¿no? Cómo logramos visibilizar y respaldar económicamente, simbólicamente y socialmente a esas actoras. Vamos por eso también en el rol de las promotoras comunitarias, con muchas compañeras y compañeros estamos trabajando en ese sentido, pero bueno, para no extenderme mucho más, yo lo que sí creo, y me parece como para sintetizar esta parte, es que se visibiliza esta cuestión de la mano de los feminismos populares, de la mano de los movimientos populares, pero también logramos avances concretos, aún con muchas limitaciones, en relación a las políticas públicas en este sentido. Y para cerrar les quería traer, que ya en este ciclo fue parte, quizás ella lo planteó directamente, pero bueno, la frase que nosotras también tenemos como cabecera hoy, que es de Caro Brandaris, compañera de Levita y de la Dirección de Cuidados Integrales, directora nacional, cuando resignificamos esa famosa frase de Federici en relación a eso que llaman amor es trabajo no pago, y ella nos viene a plantear, y a mí me abrió mucho la cabeza y la comparto con muchas compañeras, que es amor, es trabajo y es militancia. Y cada una de esas acciones debe ser reconocida, apoyada y promovida como tales. Así que, bueno, por ahora eso. Gracias. Bueno, gracias a vos. Estaba hablando Ivana Rezano, del Instituto Municipal de la Economía Social de Almirante Brown, entre otros espacios, la coordinadora 25 de mayo
En UTEP quisiera, antes de darle la palabra a Federico Hugo y que haga su intervención de esta primera ronda de conversaciones, comentarles que están conectados compañeros y compañeras de distintos lugares, aquí de la zona sur del conurbano, de Quilmes, de Villitatí, también de Bahía Blanca, de Gonzalo Chávez, de Almirante Brown, de Bragado, Los Toldos, Bolívar, entre otros lugares. Y de organizaciones pertenecientes a la UTEP, el Movimiento Evita, la agrupación Juana Zurduy, que están dejando allí sus saludos, que están conectados desde sus casas, e incluso, bueno, como Paula Farías, Sonia Siri, Isabel Grondona, el merendero Bichito de Luz, que se han juntado en grupos para ver esta charla, aprovechar para, bueno, acá a la distancia y por ahora mandarles este saludo virtual también a Pablo, a Javier Villanueva, Andrea Carabineros, Lili Arauz, Rosita Soto, Florencia Arce, Raquel Ramos, Mónica Riquelme, Rita Suárez, Daniel González, Rodrigo, bueno, Fabiana Bersotti, y entre otros comentarios. No queríamos dejar pasar también que, bueno, para nosotros es muy importante desde el Instituto Fratacci poder generar insumos para el análisis político, para el debate estratégico, pero también gestar momentos de confraternidad, ¿no? De poder tomarse un mate. En este momento no está siendo posible de manera presencial, pero bueno, lo estamos haciendo de este modo virtual, así que bueno, agradecerles los saludos, los comentarios que dejan. Ahí se suma también la López Jordán, la compañera Patricia Iribarne, concejal del Movimiento Evita aquí de Quilmes. Así que bueno, ahora sí, le damos la palabra a Federico Hugo, militante del Movimiento Evita, subsecretario de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, para que cierre esta primera intervención. Luego abrimos un segundo momento de esta charla, que será un momento de intercambio. Así que bueno, bienvenido y te dejo la palabra, Fede. Bueno, gracias Mariano, gracias a las compañeras y compañeros del instituto, y obviamente un abrazo grande a Emiliano, Ivana y a las compañeras y compañeros que están participando de esta charla. ¿Qué aportar? A mí se me ocurría aportar una mirada de perspectiva histórica, porque creo que a la economía popular, algo que hoy ya está cada vez más instalado en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, y que no ha sido fácil, digamos, instalarlo, le anteceden luchas y le anteceden historias populares, ¿no? Lo primero para mí es enmarcarlo ahí, enmarcarlo dentro de lo popular, enmarcarlo dentro de las luchas de nuestro pueblo, y enmarcarlo dentro de esa línea gruesa que tiene nuestra historia, en donde uno puede hablar de, como hablaba Emi, de luchas de clase, ¿no? O estás del lado de los trabajadores, o estás del lado del capital, o estás del lado de lo popular, o estás del lado de lo antipopular, o estás del lado de quienes dominan, o estás del lado de quienes pretendemos liberarnos. Y sin duda, la economía popular hoy es parte de un proceso que se enmarca del lado de lo popular, del lado de los trabajadores, del lado de la liberación. Y uno lo puede ver en antecedentes que desde otro, quizás llamados desde otras perspectivas, desde otros conceptos, ¿no? Porque, digamos, podemos vincular la economía popular con las experiencias cooperativas de antaño, y las primeras cooperativas de la Argentina han tenido que ver con necesidades del pueblo. No han surgido porque sí, han surgido de ideas socialistas y han surgido de necesidades del pueblo. Las primeras cooperativas de consumo, que tenían que ver con el consumo, que cuando hablamos de cooperativas de consumo, cuando nacieron eran cooperativas que tenían que ver con cómo lograr un pan más barato en nuestra comunidad, ¿no? No era cómo traemos autos de Inglaterra, sino cómo comer un pan más barato. Las cooperativas de servicio surgieron y todavía existen en los pueblos del interior, porque obviamente desde la visión del mercado, que siempre ha sido la misma, 200 años para atrás, 100 años, 50, hoy, la ideología del mercado es la maximización de ganancias, y el servicio eléctrico no llegaba a los pueblos en donde no le hacía ganar dinero a quienes proveían esa generación eléctrica, que en ese momento eran privados, y ahí surgieron las cooperativas eléctricas, o las cooperativas que después fueron también de otro tipo de servicio, porque los pueblos, las comunidades,
necesitaban, digamos, desarrollar su vida y para eso necesitaban cuestiones básicas como la electricidad y fueron también organizándose en cooperativas. Y en esas primeras historias han sido ideas que han traído socialistas de la Europa de aquel siglo, ¿no? Después uno puede encontrar con el peronismo, sobre todo en el primer plan quinquenal, una visión de apuesta muy fuerte a las cooperativas agrarias, digamos, la discusión, digamos, primero con la creación del IAPI, ¿no? Y de ese instituto de intercambio que controlaba y regulaba el comercio exterior de la Argentina, sobre todo muy vinculado a la cuestión de exportación del agro. De la mano del instituto, el primer plan quinquenal, lo que Perón plantea un fuerte impulso a las cooperativas agropecuarias, porque ve que hay una pelea ahí de capital, de distribución de ganancias y sobre todo de soberanía, en donde el Estado y en ese momento las cooperativas agrarias tenían una alianza estratégica. Y obviamente del otro lado Perón apostaba principalmente a un proceso de organización que tenía que ver con el desarrollo y el empoderamiento de los trabajadores organizados y por eso el surgimiento de la CGT. Y muchos años más acá, podemos pasar después por la dictadura y lo que fue, ¿no? El quiebre en términos económicos, sociales, de reproducción social, como lo plantea esta charla, político, popular, digamos, que ha significado la dictadura, el cambio estructural en la matriz económica y obviamente posterior una visión o una imposición cultural de otro tipo de consumo, de otro tipo de reproducción económica, de otro tipo de desarrollo de nuestra sociedad. Y miren ustedes, fue Néstor, en el 2008, que ante la falta de laburo, una de las políticas que genera fueron las de las cooperativas de trabajo. Digamos, cuando se estaba dando en años anteriores toda la pelea de las fábricas recuperadas, cuando se dio la pelea previa de los 90 y de los 2000, Néstor ve que hay que ocupar un lugar que ya no es otro tipo de cooperativismo y que seguramente antecede a lo que nosotros después planteamos como economía popular, pero que además le da una vuelta de tuerca a la discusión de ese momento, que era la de la economía social y los emprendedores y el tercer sector, que es impulsar desde el Estado la generación de cooperativas de trabajo, que obviamente después uno lo puede analizar críticamente y tenés grandes fracasos en esas cooperativas de trabajo, pero también tenés ese primer impulso de poner en discusión algo que empezaba a suceder y que era que en este nuevo modelo económico que se impone del 76 para acá, la exclusión y el descarte es cada vez mayor y tiene que ver con la exclusión y el descarte de trabajadoras y trabajadores, ¿no? Entonces, hay toda por eso quería hacer esa reseña, porque creo que uno nunca arranca de la nada, ¿no? Sino que arranca de historias populares, de peleas populares, de victorias y de derrotas de nosotros y nosotras como pueblo, que van también desarrollando procesos, que van también desarrollando conceptos, digamos, porque hoy, digamos, podemos reflexionar sobre esto a partir de mucha práctica y mucha lucha y empezamos a teorizar y a darle concepto y a darle reflexión a toda esa acción, ¿no? Y creo también que se va dando un proceso, y así como en el peronismo la columna vertebral claramente era la CGT con el movimiento obrero, como se marcaba en ese entonces, ese mismo proceso que el capitalismo va generando de quiebre, creo que lo planteaba Emi en algún punto, de quiebre de los sectores populares, de los sectores trabajadores en general, hoy nos pone en el desafío de que esa columna vertebral está recontrapartida, en parte en el movimiento obrero, en parte en la economía popular y en gran parte en millones de trabajadores y trabajadoras que no están en ningún lado, o que no están organizados, que no están en organizaciones libres del pueblo, y hay un desafío ahí de construcción de bloque muy importante para construir esa hegemonía que planteaba el compañero, para construir también la pelea de poder, porque no hay manera, uno puede dar miles de batallas año tras año, día tras día, década tras década, pero obviamente, como decía al principio, enmarcadas en proyectos de construcción de nuevas sociedades, ¿no? La economía popular hoy es parte de las peleas de un mañana de una nueva sociedad. De eso yo no tengo dudas, porque no vamos a volver al cooperativismo del siglo, de fines del siglo XVIII, del siglo XIX, mejor dicho, no vamos a volver al pleno empleo del peronismo,
ni vamos a volver a las discusiones de los 90. Hoy estamos discutiendo cómo construimos nuevas condiciones de trabajo, nuevas condiciones de reproducción económica y social, mientras damos la pelea y combatimos lo que nos toca vivir hoy en un mundo con una hegemonía de un capitalismo salvaje que creo que todos conocemos y sufrimos, y el gran desafío de las peleas de hoy justamente tiene que ver con esa perspectiva de mañana. Hoy tenemos una maduración de la organización popular que no es poca y que es un factor claro para cualquier lucha y para cualquier transformación, y eso hay que ponerlo en la posibilidad de un desarrollo. Hoy tenemos condiciones, a pesar de que hemos ganado las elecciones hace muy poquito, siempre que ganamos cambian las condiciones para poder avanzar, a pesar de la pandemia, a pesar de esta situación compleja en la que nos toca vivir hoy. Cuando tenemos al gobierno de nuestro lado, con sus contradicciones, siempre hay condiciones de avanzar, y es lo que tenemos que intentar lograr. Hay una perspectiva que tenemos que lograr cambiar en el marco y en el entorno de la economía popular. Una que claramente la explicaron y la desarrollaron la compañía y el compañero anterior es desde la perspectiva de género, ¿no? Digamos, no podemos pensar más, no solo la economía popular, sino el trabajo sin perspectiva de género. Y al sujeto, trabajador, trabajadora, sin perspectiva de género. La segunda, construir una reproducción social en donde se desestigmatiza el sector. Digamos, si hay algo que ha logrado la reproducción social del neoliberalismo y de este capitalismo, es poner en términos absolutamente negativos e invisibles al sector trabajador, y particularmente al sector trabajador de la economía popular. Hay una gran pelea ideológica, cultural, para desarrollar y construir una visión positiva que existe. No, pues los que seguramente estamos en este debate sabemos del esfuerzo, el compromiso y la construcción diaria de millones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular a lo largo y ancho del país, que desarrollan no solo riqueza material, sino una riqueza social y humana muy importante para las peleas que se dan día a día. La tercera tiene que ver con la institucionalización. No hay manera también de dar las peleas y de ganar las peleas si no logramos ir institucionalizando cada uno de los conflictos que se van generando en torno a la discusión de la economía popular, que tiene que ver con nuevas leyes, que tiene que ver con nuevas políticas públicas, que tiene que ver con normativas y reconocimientos del sector. Digamos, se van logrando pequeños pasos en ese sentido, pero tenemos que, en perspectiva de futuro, construir una nueva institucionalización que reconozca, dignifique y fortalezca las condiciones de las trabajadoras y trabajadores de la economía popular. Y de la mano de eso, quizás un cuarto desafío, que es la puesta en valor. Es una locura que permanentemente esté desvalorizado. Digamos, Ivana dio el ejemplo con la economía del cuidado, con las compañeras trabajadoras, pero permanentemente está desvalorizado el trabajo de la economía popular, cuando muchas veces genera muchísima más mano de obra que las empresas de última generación tecnológica, cuando muchas veces genera también las posibilidades de desarrollo digno de familias trabajadoras que a su vez viven en barrios populares con muchas carencias. Entonces, la puesta en valor del trabajo del sector de la economía popular también es otro de los desafíos que tenemos por delante, ¿no? Y creo que esas perspectivas, este planteo de perspectiva de género, visibilidad positiva, desestigmatización, institucionalización, valorización, tiene que ver con empezar a reproducir otro tipo de sociedad, otro tipo de práctica social, y sin duda el Estado es un instrumento clave para lograr otro tipo de reproducción social. Y de la mano de eso, también construir una comunidad diferente, una comunidad que vea con otros ojos este mundo tan convulsionado que tenemos, y sobre todo con otros ojos la perspectiva de lucha que hay por delante para lograr dignificar a la economía popular. Y en el marco de lograr esa pelea o esa batalla,
creo que vamos a hacer un gran aporte a construir nuevas sociedades y a construir nuevas posibilidades de futuro digno para todas y todos los argentinos. Digo, por lo menos quería hacer ese aporte desde la experiencia que me toca desarrollar. Sin dudas, el Estado, la organización popular tienen que ser parte de un proyecto común. No hay manera de resolver los problemas de nuestra Argentina solamente del Estado, y no hay manera de resolverlos solamente de la organización popular. Tiene que haber ahí una confluencia de proyecto futuro que va de la mano de esos dos ejes principales de lucha y al mismo tiempo de transformación para enfrentar los desafíos que tenemos. Así que muchísimas gracias, compañeras y compañeros, por escuchar. Bueno, muchas gracias a vos. Hablaba Federico Hugo, militante del movimiento Evita, actualmente subsecretario de la Economía Popular del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, seguían llegando los saludos. Fabio González, Silvina Cancino, felicitaciones por compartir las experiencias. Luis Trentini, que están, bueno, ahí haciendo algunos comentarios. Después de Luis leemos que no solo manda saludos, sino que dejó en el muro una reflexión. En este primer momento, bueno, tanto Emiliano Exposto de la Universidad de los Trabajadores del MENER, como Ivana Rezano de la Coordinadora 25 de Mayo y el Instituto Municipal de la Economía Social del Almirante Brown, como Federico Hugo, hicieron sus primeras intervenciones, plantearon un poco una serie de ejes para el debate. No sé si ahora quiere alguno retomar algo de lo que haya dicho el otro, sino también yo aquí con mi cuadernito fui punteando algunas cosas, después les puedo compartir alguna breve reflexión y tirar alguna pregunta, pero primero dejo abierto a ver si alguien quiere tirar la primera piedra y retomar un poco lo que ya se ha dicho hasta aquí. Bueno, momento de timidez. Bueno, les tiro entonces una primera cuestión como para seguir enhebrando un poco las intervenciones y pensar en los debates posibles. Salió bastante la cuestión histórica, ¿no? Además de conceptual, cómo pensar la economía popular inscripta en la historia, ¿no? De las luchas populares y de la propia conformación de la clase trabajadora argentina, experiencia de los primeros intentos de organización sindical de la mano de socialistas, anarquistas y luego comunistas, la experiencia del peronismo, los nuevos movimientos populares a partir de esa nueva sociedad que de algún modo queda configurada tras la última dictadura cívico-militar, y los avances y los retrocesos en esta larga lucha, ¿no? Me parece que aparece algo con fuerza y que es la idea de la gestación de la comunidad, de lo comunitario, en esto que uno puede detectar tanto en los primeros intentos sindicales, ¿no? De no solo luchar por reducir la jornada laboral, toda la histórica pelea por las 8 horas, por mejores condiciones de trabajo, por aumentos salariales, sino todo ese trabajo de conformación de bibliotecas populares, trabajo de alfabetización ideológico, de gestación de las propias compañías de teatro, de música popular, ¿no? Y luego eso profundizado con el peronismo en una relación con los barrios ya, ¿no? La idea también de organización sindical y unidad básica y todo el trabajo en el territorio que se profundiza en los años 70, y obviamente tras la dictadura, las ocupaciones de tierra, sobre todo aquí en la zona sur del conurbano bonaerense, el movimiento piquetero, el nacimiento del movimiento campesino, las experiencias de las fábricas recuperadas, etcétera, que dan de algún modo una plataforma de un trabajo de organización de base, de luchas por abajo, de vínculos que se van gestando en la cotidianeidad, en algunos casos enfrentando abiertamente a un Estado que se presenta como adverso a las luchas y a los intereses populares, y en otras con cierta intervención al Estado y complementariedad, ¿no? Entonces, la pregunta viene un poco en relación a cómo pensar la perspectiva en el trazado de dinámicas comunitarias y en ese vínculo con un Estado como es el Estado que tenemos hoy, más allá de quién lo gobierne, que es un Estado liberal, ¿no? Un Estado que en general
tiende o bien a enfrentar a los sectores populares o a suplir el protagonismo popular con algunas políticas públicas que pueden ser o redistributivas, ¿no? O que generen una especie de también suplantar la organización y el protagonismo popular por dar respuesta a los problemas, ¿no? Me parece que eso ha pasado en distintos momentos históricos y que de algún modo hoy la economía popular viene a tener otro planteo, ¿no? Da la sensación de que la economía popular dice, bueno, acá donde está un problema, no decimos que el Estado venga y lo resuelva nada más, sino que también haya una oreja, que se preste atención a aquellas dinámicas que el propio pueblo va generando en los lugares, ¿no? Entonces, un poco en relación a eso, les tiro esta primera intervención como para ver qué podemos pensar en esta producción de comunidad por parte del movimiento popular y el Estado con los problemas que se enfrentan las militancias populares al llegar a un Estado liberal que muchas veces no es permeable a este tipo de planteos. ¿Qué ven ahí? ¿Qué se imaginan? ¿Qué se viene conversando? ¿Qué podemos pensar en relación a esto que obviamente se presenta como una disputa también por el sentido del protagonismo político, como lo entiende cada sector hoy en la Argentina contemporánea? Bueno, si quieren, arranco. Dale. Nunca terminaremos ese debate, pero bueno, lo estamos dando en varios ámbitos. Pero bueno, no, bueno, porque me había quedado algunas cosas que no quise también que tienen que ver con esto. Claramente está planteada la disputa, nosotros venimos escuchando, trabajando y debatiendo con un montón de compañeros y compañeras esta etapa. Yo creo que hubo un antecedente, como decía hoy, muchos de nosotros y nosotras fuimos parte, que es todo lo que fue la apertura de un Estado también quebrado, que fue en el 2003, a partir del gobierno de Néstor Kirchner, y nosotros en Provincia de Buenos Aires habíamos tenido una pequeña experiencia en un gobierno también muy cuestionado y debatido, que fue el de Felipe Solá, por otros sectores del campo popular, y habíamos generado una instancia que era el Consejo de Integración Social, si mal no recuerdo, y desde ahí, por ejemplo, eso que yo nombré hace un ratito, que eran las promotoras de salud, lo pudimos desarrollar desde esa instancia, también empujando hacia un Estado provincial bonaerense que vive quebrado, que creo que hace décadas que está quebrado y que era un momento más que particular después del 2001, ¿no? Entonces creo que hubo antecedentes, los movimientos populares fuimos parte, lo que comentó Fede en relación a la construcción de las cooperativas en la primera etapa del gobierno de Néstor. Ahí tuvimos como que nosotros veníamos de ser quienes habíamos estado fuera totalmente y de haber resistido al neoliberalismo de los 90, encabezado por el menemismo. Fuimos parte de un proceso de apertura que también fue complejo, muy, muy disputado, y que tuvo distintos desenlaces, y que luego entró en una etapa de mucha mayor institucionalización política y no tan vinculada a la representación del sector de la economía popular, ¿no? En una etapa, digamos, ya desarrollándose los gobiernos de Cristina. En esta etapa me parece que ese debate y otros se vuelven a reeditar y se vuelven con más fuerza en algunos casos. El debate de género claramente es así, el debate del trabajo no asalariado, del trabajo no reconocido, claramente está, no hace una década creo que protagonizando los debates y las construcciones, ¿no? Porque también teníamos esta realidad en los territorios, por ejemplo, pero no lográbamos darle una visibilidad y cauce en relación a la intervención de los movimientos populares en el Estado y desde el Estado. Así que bueno, me parece que es todo un gran avance. Yo soy también de ver el vaso medio lleno generalmente, cuando se puede, pero en general me parece que se ha avanzado, se han desarrollado estrategias. Para mí es fundamental la unidad, de los movimientos populares e incluso de
con otros sectores de la economía popular que quizás no se enrolan directamente en las organizaciones más grandes o en las organizaciones nacionales, pero son parte en territorio, son actores fundamentales para el desarrollo de políticas públicas con protagonismo popular. Y ahí me estoy refiriendo a participantes de comedores, merenderos, iglesias de distintos cultos que están siempre al pie del cañón en el territorio. Ahí creo que también el desafío de quienes integramos los movimientos populares y nos toca desarrollar algún nivel de responsabilidad en el Estado también es construir con esos sectores y con otros que son parte de la economía popular, pero que no están vinculados directamente a las organizaciones. Tuve en eso, bueno, Emilio, obviamente que en estos encuentros lo ha desarrollado, pero en otros me tocó escucharlo y tiene una visión muy clara en ese sentido, ¿no? Si no logramos darle cauce a todo el sector, por supuesto con el protagonismo de las organizaciones y fortaleciendo el rol de las organizaciones, pero bueno, buscando mayores niveles de unidad en la acción que nos permitan también entrarle, en función de entrarle a ese Estado más, bueno, obsoleto, burocratizado y en alguna medida también todavía cooptado por los sectores neoliberales que se resisten también a perder sus privilegios. Así que me parece que es un poco por ahí, por supuesto, como decía, no es para nada un debate que se pueda concluir y que aparte se va dando cotidianamente y también en la calle, en la disputa en relación a la movilización popular, que sigue siendo fundamental, aún en un contexto de pandemia como el que estamos atravesando. Claramente quedó demostrado, bueno, el otro día, el 17, una nueva demostración, cuidándonos, tratando de tener ciertos cuidados, pero la realidad es que había que salir a la calle, y bueno, yo me tocó verlo, como muchos compañeros y compañeras estaban preocupados y viendo la manera del cuidado, pero la necesidad de salir estaba. A diferencia de muchas otras veces, no costó para nada movilizar, sino que había una necesidad y unas ganas de expresarse. Así que con apoyo al gobierno, pero pensando en esto, ¿no? De que nuestros reclamos tienen que hacerse sentir. Y bueno, se logra en ese sentido esa media sanción al proyecto del aporte extraordinario de las grandes fortunas, claramente vinculado, obviamente, a una decisión política, pero también al protagonismo de los sectores populares y de la gente movilizada, ¿no? Entonces, bueno, para no extenderme más, me parece que es eso, ¿no? Unidad concreta y desarrollo hacia adentro y, bueno, como decía, ocupar los espacios para dar el debate y generar, poder acompañar y fortalecer a las organizaciones populares y a los actores de la economía popular. Bueno, gracias Ivana. ¿Quién quiera retomar un poco la ronda? Así seguimos, mi Fede. Sí, yo coincido totalmente con lo que decía Ivana, no quiero repetir. Tenemos un desafío por delante que es también construir una mirada de nuestros y nuestras líderes políticas con una visión en donde el protagonismo del pueblo tiene que ser parte del eje estratégico, ¿no? Uno puede avanzar más o menos, o con equivocaciones, o con errores, o con fracasos. Lo que no puede es perder el eje de construir políticas que le den protagonismo a tu comunidad. Me parece que ahí hay que fortalecer mucho. Justo estaba leyendo algún planteo de una compañera, de Cristina, que habla del tema no sé si es Cristina, sí, que habla del tema de hábitat y de la autoconstrucción de viviendas. Bueno, es una discusión que estamos dando muy fuerte, digamos. Para que nos demos una idea, solamente en la provincia de Buenos Aires tenemos 30.000 viviendas sin terminar de gestiones, de la gestión de Vidal, de la gestión de Scioli, de varias gestiones para atrás, de peronistas, de los de Cambiemos, etcétera. Y hoy la mirada sigue siendo en ver cómo le damos esa terminación de viviendas a empresas que ya han sido muchas las que las dejaron sin terminar, ¿no? Y la opción, hagámoslo como una cooperativa, sigue siendo una visión medio mirada con desconfianza, que tiene que ver con este planteo que yo hacía antes de
digamos, en nuestra propia fuerza, en nuestro propio bloque de alianzas del sector popular, necesitamos lograr desestigmatizar, sacarnos ese velo de que lo que es cooperativo puede ser medio a media, lo que viene de una organización popular puede ser trucho, porque en definitiva cuando uno lo empieza a desarrollar pasa todo lo contrario. Obviamente no sé, obviamente tenés compañeros y compañeros que les falta desarrollar oficio, que les falta desarrollar capacidad organizativa, digamos, pero que les falta desarrollar como les falta desarrollar a otros sectores que no son del sector popular, ¿no? Pero hay una mirada, hay un velo puesto, creo que yo, por los sectores dominantes, que a veces cala en nosotras y en nosotros mismos, que es desconfiar de nuestras capacidades y de las capacidades populares que tenemos como pueblo, ¿no? Entonces ahí creo que hay un laburo muy fuerte por desarrollar, porque si logramos ir rompiendo y corriendo ese velo, digamos, vamos a encontrar nuevos caminos de resolución de las políticas y de los proyectos que queremos llevar adelante. Bien, gracias Hugo. No sé, Emiliano, si querés sumar alguna reflexión más. Sí, estoy muy de acuerdo en lo que decían los compañeros y las compañeras recién. Solo sumar lo siguiente, que me parece que hay dos visiones para pensar el problema del Estado, al menos para reducir mucho. El problema del Estado es el problema del poder, el problema de la estrategia, el problema, en último término, del futuro y la transición. ¿No? En la transición, muy bien decía Fede, no a formas comunitarias precapitalistas, sino a formas tendientes a producir comunidad postcapitalista, podríamos arriesgar. Formas no capitalistas de producción y no precapitalistas. Es ahí donde el Estado se vuelve un lugar fundamental de toda lucha política, porque es la lucha y la escena de la lucha por el poder. Creo que hay una visión progresista que tiende a mirar el Estado como campo de resolución del conflicto, como campo de pacificación del conflicto social, y una visión que va más en línea con lo que comentaba Ivana y Federico, que tiene que ver con pensar el Estado desde el punto de vista de las luchas populares y del protagonismo social. El Estado como un condensador de correlaciones de fuerza ante clases para dinamizar conquistas, reivindicaciones, conflictividad, y no para pacificar esa conflictividad y movilización por abajo. Parece que ahí tenemos un desafío también que es ideológico, que es político, que es cultural, contra el punto de vista progresista que piensa el Estado o bien como un aparato pasivo, o bien como aquella resolución exterior del conflicto sin alojar el protagonismo popular, la lucha de clases o las luchas populares, etc. Y lo último, señalar que el Estado también tiene un carácter contradictorio, ¿no? Tiene un carácter de clase el Estado. Mariano decía un Estado liberal, un Estado que está al resguardo jurídico y militar de la propiedad privada. Ese contenido de clase del aparato de dominación de una clase dominante sobre otra me parece que hace parte al Estado capitalista, que es el que tenemos hoy, o al Estado liberal, pero asimismo tiene una forma que es la forma democrática, la forma de la reivindicación de derechos, de la coagulación de demandas en sentido positivo, de demandas populares y reivindicaciones, que es donde lo hace un territorio de batallas, imprescindible para cualquier transición política a una sociedad más allá del neoliberalismo, más allá del capitalismo, porque cada vez es más clara la contradicción entre capitalismo y democracia, entre neoliberalismo y democracia. Luego de ver las escenas, por caso del golpe de Estado en Bolivia, podríamos decir, la contradicción entre capital y democracia parece cada vez más aguda, violenta, etc. De modo que ahí abono a pensar el Estado como un campo estratégico fundamental de la lucha política por el poder, por la tradición hacia formas comunitarias postcapitalistas, no precapitalistas, postpatriarcales, no prepatriarcales, y fundamentalmente concebir la democracia como un campo estratégico también de debate, de discusión, de politización, etc., y no como una mera engaño de la representación, democracia burguesa, etc. Me parece que hay un desafío que es la construcción democrática de la ruptura desde un Estado mirado desde un punto de vista popular hacia una ruptura con las clases dominantes, con el gran capital, etc. Solo eso agregar. Bueno, gracias Emiliano. Acá comentar también que se han sumado desde Lincoln, Tres Arroyos, bueno, distintos lugares. Como decíamos, estas charlas virtuales nos imposibilitan el vernos cara a cara y compartir el mate, pero también nos permiten el encuentro entre militancias que están situadas en
lugares geográficos diversos en esta extensa patria que tenemos, ¿no? Se generó también ahí un intercambio interesante entre algunas personas en el muro de Facebook. Quizás se hace difícil reponerlo, además porque por el propio formato Facebook los va tirando para abajo, pero no quería dejar de destacar ahí para también sumar a este intercambio Marisa Muñoz, que planteaba, bueno, si el Estado es el único contratante, si esto es una cuestión de corto plazo o largo plazo, ¿no? Como me gusta esto de que los compañeros, las compañeras que están participando a su modo con sus computadoras o teléfonos suman también sus inquietudes. Después también se sumaba Luis Trentini, que compartía ahí algo en relación a las distintas instancias del Estado, municipios, nación, provincia, como formas también de ir abordando una respuesta más integral, ¿no? A esto de ir financiando experiencias, como puede ser la autoconstrucción de vivienda, y en ese mismo sentido también Cristina Pradolini decía, ¿no? La autoconstrucción de viviendas y no las empresas para construir viviendas, un poco esto que retomaba también Fede en su intervención, y Edith Reynoso dice, trabajo, capacitación y organización tienen que ir de la mano, ¿no? Como un mismo proceso de acumulación popular en función también de esta gestación de comunidad. Así que bueno, estas fueron algunas de las intervenciones que fueron pasando allí por Facebook, de las distintas personas que están participando. Cada una de las cosas que fueron planteando dan para discutir mucho. Como siempre decimos, estos encuentros por eso también se titulan charlas, porque la idea es introducir algunas ideas que nos permitan luego seguir pensando, seguir reflexionando, retomarlas en otros encuentros. Y como dijimos al principio, para quienes no vieron los encuentros anteriores o quieran revisitar algún tramo de las distintas intervenciones por las que pasaron distintos docentes, investigadores universitarios, militantes de los movimientos sociales, del pensamiento crítico, dirigentes que hoy están en el Estado, todos los videos de las charlas han quedado grabados y los pueden visitar en nuestra página web, que es www.institutofratasi.com.ar. Ya estamos finalizando el segundo ciclo de charlas virtuales, que el próximo martes 1 de diciembre, 18:30 horas, vamos a dar cierre con la presencia de Esteban Gringo Castro, secretario general de UTEP, Dina Sánchez del FPDS, y Ángel Estrapazón del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Han pasado, como hemos dicho, también Carolina Brandari del Movimiento Evita y de la Dirección de Cuidados de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Silvia Quevedo del Movimiento Barrios de Pie y dirigente de UTEP de la provincia de Córdoba, Emilio Pérsico, bueno, distintos compañeros y compañeras que han contribuido a sostener este ciclo de charlas virtuales sobre historia, actualidad y perspectivas de la economía popular. Me anoté un montón de cosas, me quedaron un montón de cosas que me gustaría preguntarles y retomar, pero bueno, también atendiendo a las dinámicas virtuales y no hacerlas, digamos, tan largas o dispersas, me gustaría quizás en este último momento de la charla preguntarles si cada uno de ustedes quiere retomar también algo de lo que al principio plantearon, y creo que todos dijeron, bueno, me quedo hasta acá, tengo también, pero lo dejo, que aprovechemos este rato que nos queda para ver si quieren retomar algo y ponerlo aquí sobre la pantalla, sería, no sobre la mesa, para seguir conversando un ratito más. Bueno, yo tomo la palabra. Estoy como... Dale, Ivana. Tengo dos niños tic, tic, golpeándome la puerta, así que bueno, en cualquier momento entran y se acabó mi intervención, pero bueno, por eso, nada, solamente creo que aprovechar también para mandarle un saludo a las compañeras, compañeros que están ahí interactuando, como vos decías, Mariano, en el Facebook. Reconozco a varias compañeras de acá de Brown, grandes compañeras guerreras de los barrios, que sabemos que entre todas vamos para adelante, y bueno, creo que, y pensaba, ¿no?, en relación al debate que vos traías antes y que estábamos debatiendo hace un ratito,
hacia adentro del Estado a quienes nos toca, justamente es una de las grandes tareas, es jamás perder de vista y jamás dejar de tener esas miradas, esas palabras, esas presencias de nuestros compañeros y compañeras de las distintas unidades productivas, de los territorios, de los barrios, en nuestras intervenciones cotidianas, ¿no? Yo creo que básicamente es como la esencia de a quienes nos toca entender que, por supuesto, como venimos diciendo hace muchos años, no estamos ahí solos y solas, y no es por nuestros propios méritos que seguramente y desarrollos o trayectorias que las tenemos, pero la verdad y la realidad es que son procesos colectivos los que ubican a determinados compañeros, compañeras, que somos un poco síntesis o simplemente una herramienta de muchos y muchas que están en el barrio, en la unidad productiva, en el taller textil, en el polo productivo, etcétera, ¿no? O sea, no perder jamás de vista, porque ahí, bueno, claramente nuestras intervenciones no van a tener nada que ver con el sector. Entonces me parece que eso es uno de los ejes fundamentales. A mí me pasa mucho con las compañeras, de las cuales aprendemos cotidianamente, cómo siempre decimos, con nada generamos espacios de cuidado de niños y niñas, espacios de cuidado del barrio, del hábitat también. Así que bueno, también traer eso, ¿no? Es siempre tener presente y que nuestros miradas y nuestros pasos estén guiadas por ese colectivo que se expresa cotidianamente en los barrios, en las unidades productivas. Y en ese sentido traer, bueno, a mí me gusta, a pesar de que claramente no soy católica militante, pero me gusta la frase del Papa que todos sabemos que tiene que ver con los poetas sociales que se crearon su propio trabajo, ¿no? Es como, me parece que es una gran síntesis de esta época. Hay otras, pero esa es una frase aparte bastante poética en relación a quiénes son los actores de este capitalismo desigual, devastador de la tierra, etcétera, ¿no? Los poetas sociales, los que se crearon su propio trabajo, y yo le sumo, y me gusta pensarlo así, en relación a los que están y a las que están en los territorios, a quienes se crearon su propio trabajo comunitario, ¿no? No perder de vista esa mirada y esa práctica, quienes se crearon su propio trabajo colectivo, porque la realidad es que sin lo colectivo, sin la comunidad, es imposible llevar adelante nuestras tareas, en concreto un montón de experiencias productivas y reproductivas a las que apuntamos a que se reconozca y se valore como tales, ¿no? Sin lo colectivo, sin lo comunitario, no tienen sentido, así que bueno, valorar esas trayectorias y esos que se inventaron su propio trabajo colectivo y comunitario. Bueno, muchas gracias, Ivana. No sé, Emiliano, Fede, Hugo, si quieren compartir una última reflexión. No, yo también agradecerles de vuelta a ustedes, Mariano, a las compañeras y compañeros, no solo por participar, sino porque en este año tan complejo se puso también en juego toda la organización popular que hay en el territorio, como decía Ivana, y ha sido clave la participación de la organización popular. No solo ha sido clave la presencia del Estado, sino principalmente ha sido clave que haya existido organización popular en cada rincón de la patria para afrontar esta situación que tenemos hoy, y eso fue también gracias a todas las peleas que se han dado previamente para llegar hasta acá, ¿no? Y por último, me parece que para aportar a la reflexión, digo, pueden cambiar los procesos históricos, pueden cambiar los métodos de lucha, pueden cambiar hasta las herramientas con las que se dan las batallas, pero creo que hay banderas y hay esencias que no cambian, ¿no? Y nosotros levantamos las banderas de otras y otros compañeros, y seguramente en ese momento de no capitalismo, como decía Evi, habrá otras y otros que levanten las banderas que hoy llevamos nosotros y nosotras, y me parece que pasa mucho por ahí, ¿no? Podemos llamarle justicia social, podemos llamarle soberanía política, podemos llamarle independencia económica, o podemos llamarle tierra, techo y trabajo. Lo importante es que la esencia de nuestra pelea, de nuestra práctica, de nuestra militancia y de lo que queremos construir como sociedad
se siga fortaleciendo, se siga desarrollando, y eso no, digamos, y el enemigo nunca nos quiebre esa esencia, ¿no? Porque va a ser la manera de que mientras tengamos esa esencia y haya compañeros y compañeras que lo tengan, va a haber posibilidades de liberación. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Fede. Emi. No, también lo mismo, agradecerte a vos, Marian, a las compañeras del instituto, a Ivana y a Fede, a todas las personas, compañeras y compañeros que estuvieron prendidas a la actividad. Y nada, me quedé con algo para el final que me parece que retomaba Federico en su primera intervención, que era la importancia de una pelea ideológica, cultural, para quitar todo velo de estigmatización, de criminalización, patologización de las economías populares, de los territorios autogestionados, de la autonomía, incluso independencia política de la clase y los sectores populares. Parece que hay una lucha que yo le llamo contrahegemónica, cultural, que no puede ser reducida a lo meramente simbólico o a lo meramente discursivo, que no puede ser reducida, como ha hecho la tradición, a lo superestructural, nada más, a la conciencia, etc. Y que es, en última instancia, una disputa por las formas de vida comunitarias, por nuevas relaciones sociales, que implican nuevas subjetividades, o nuevas formas de ser sujeto, nuevos deseos, nuevas sensibilidades. Creo que eso es una articulación muy precisa entre luchas feministas, luchas por el cambio climático, lucha anticapitalista, luchas antirraciales, que es la disputa por generar hoy y aquí ahora otras formas de vida comunitarias que no son solo conciencia, ideología, discurso, sino que son materialidades de cuerpos con sus sensibilidades, sus imaginarios, sus deseos, etc. Y creo que ahí hay un punto que no puede ser separado de la lucha política en torno al Estado y de la ampliación de derechos y de reivindicaciones y demandas, que es una lucha cultural muy amplia por la forma de vida contra y dentro de la forma de vida capitalista. Nada más, y por eso celebro espacios como este, como el Instituto, y la conversación con los compañeros y compañeras. Así que yo no tendría más nada que decir, gracias, y espero que nos veamos pronto presencialmente. Bueno, gracias, Emi. Yo quiero agradecerles especialmente no solo a ustedes tres que han estado participando de esta ya anteúltima charla virtual y a las compañeras, compañeros, personas que están conectadas a través de las pantallas en este momento, sino también, y de paso recordar a los espacios que de algún modo han sido parte de este ciclo, algunos de los cuales ustedes mismos integran, ¿no? El Instituto Municipal de la Economía Social de Almirante Brown, la Secretaría de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad de los Trabajadores, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, en el caso de ustedes tres, pero también de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y fundamentalmente también esta articulación que hemos generado en estos últimos meses con la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de Avellaneda y la Universidad Nacional de Lanús. También en algún momento participaron de la Universidad Nacional de Arturo Jaureche, de Florencio Varela, en función de seguir pensando también los modos de problematizar esta división tan tajante que muchas veces se nos presenta en esta sociedad entre trabajo intelectual y trabajo manual, ¿no? Entre los que hacen cosas y los que piensan otras cosas. De algún modo entendemos que tenemos por delante un desafío de gestación de un pensamiento militante que tome aquello que se hace y aquello que se piensa en las universidades públicas, en los institutos, en los propios movimientos populares y sindicales, y también en las barriadas, en las cooperativas, en los lugares donde nuestro pueblo lucha, se organiza, trabaja, pero también produce ideas, produce reflexiones, y bueno, poner un poco en juego todo eso en función de seguir proyectando una lucha que es una lucha integral, una lucha económica, política y cultural, y que, como ustedes mismos decían, las y los últimos de la fila, como se dice, o algunos preferimos también denominar este precariado en acción, que son los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular que se organizan, trabajan y luchan, entre otras cosas también para no quedar condenados al mero lugar del emprendedorismo, ¿no? Que es el lugar en el que los quiere colocar la propuesta neoliberal, ¿no? Para que se siga precarizando y para que se siga meramente subsistiendo, a diferencia de lo que plantea la economía popular,
que es que lo que se pretende es dar esta lucha por vivir y por las maneras en que se pretende vivir en este mundo. Por algo, creo que Emilio Pérsico el otro día mencionaba que cuando se hicieron encuestas y se preguntó en los barrios populares a quienes se tuvo cerca durante la pandemia, el 10% de las personas mencionó al Estado, un 40% aparecía distribuido entre iglesias, ONG, personas sensibles que daban una mano, pero un 50% de las personas encuestadas respondió que los que estaban en el territorio eran los movimientos populares. De algún modo, ese es el puntapié que nos da, de algún modo, el índice de por dónde seguir transitando esa intervención militante en el Estado liberal, esa intervención militante en el ámbito del pensamiento y esa intervención militante en las cooperativas de trabajo autogestionado, de trabajo social de base y territorial en los distintos lugares donde se llevan adelante las actividades. Así que bueno, por mi parte ya entonces saludarlos, agradecerles nuevamente por haber permanecido conectados y conectadas quienes están allí escuchando, viendo esta charla, y bueno, a ustedes tres por ser parte de este ciclo de charlas, y sí, esperemos que pronto podamos vernos. El Instituto Fratacci todavía no hizo su inauguración formal, porque nació al calor de la pandemia y de la cuarentena, así que bueno, esperamos que pronto podamos hacer esa inauguración y también encontrarnos con todos ustedes. Muchas gracias por la participación y les recordamos que el próximo martes, 18:30 horas, 1 de diciembre, hacemos el cierre de este ciclo de charlas sobre historia, actualidad y perspectivas de la economía popular. Gracias, abrazo. Un abrazo grande. Listo. Chau, Bocho. Nos vemos. Chau, chau. Cuídate.